Pasionaria, gracias por brindarnos esta hermosa entrevista. Muchas gracias a Bellas del Folclor, yo encantada de poder compartir un momento con ustedes. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo empezó tu carrera musical? Bueno, empezó como un hobby, la verdad me encanta desde que era niña, siempre participaba en los colegios, en casa hacía mucha bulla cantando, desde muy niña me gustaba cantar, la verdad. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Bueno, fue desde que tenía los 7 años, desde los 10 años, desde muy pequeña. Exactamente, ¿de qué parte de nuestro querido Perú eres? Soy de Huancavelica, Pampas, Ayacaja, Daniel Hernández. El Valle de Pampas, Ayacaja es muy hermoso, les invito a que visiten a nuestro hermoso Valle de Pampas, Ayacaja. ¿Dónde radicas actualmente? Radico netamente en Lima, ya de Lima nos vamos para diferentes lugares a cumplir con esas presentaciones. ¿Desde qué año radicas en Lima? Bueno, estoy desde los 17 años. ¿Cómo fue esta primera impresión al llegar a la hermosa capital de Lima? Bueno, desde que era niña siempre venía, pero claro que no radicaba aquí, ¿no? Es que no fue tan novedoso. En tu repertorio musical, ¿qué géneros encontramos? Ahorita tenemos nuestra producción que es el ritmo del Santiago y los carnavales tipaqui, que es costumbre de nuestro Valle de Pampas, Ayacaja. Lo que me piden más en los eventos son los carnavales, que gracias a ello hemos podido llegar a diferentes lugares, Andahuaylas, estamos también agradecidos con toda esa bella gente de Andahuaylas que siempre nos brindan su apoyo, encantada de poder compartir con todos ellos nuestro carnavales tipaqui en diferentes lugares. ¿Y cuál fue esa primera canción que te hizo conocida? Conocida no, pero sí estamos ahí trabajando, pasito a paso. Estamos con Triste y Sola. Ese es el tema del carnaval. Me siento sola en la vida, con muchas penas y tristezas. Quisiera que estés a mi lado y te quedes para siempre. Te necesito tanto, mi amor, porque tuviste que partir. Esto me duele en el alma, no sé cómo aceptarlo. Bueno, son letras que nacen del corazón con mucho cariño para cada uno de mi público, ¿no? Y actualmente, tus canciones, ¿quién lo escribe? Todas son composiciones mías. Me gusta escribir bastante, enfocándome en todo lo que he vivido y también en otras personas que he visto lo que viven, ¿no? Entonces, en todo ello, me pongo como que en la vida de cada uno de ellos y me pongo a escribir. ¿Qué lugares del Perú has conocido mediante tu carrera artística? Bueno, estamos llegando a diferentes lugares, gracias a Dios, ¿no? Y por supuesto, gracias también al cariño del público. Hemos llegado a Andahuaylas, estamos permanentemente viajando para Huancayo, para Pampas, Ayacaja, nos hemos ido a Ayacucho, San Martín de Pangoa, La Merced. Poquito a poquito llegando a todos los corazones de los peruanos. Claro que sí, ese es nuestro objetivo, ¿no? Poquito a poco llegar a más corazones y diferentes lugares también. Actualmente sabemos que después de este evento estamos yendo a otro lugar. Claro que sí, después de nuestra presentación hoy que tenemos en Chosica, nos vamos para mi querido Valle de Pampas, Ayacaja, nos vamos a una bonita fiesta patronal que se realizará en Jano. Dulce Pasionaria está con los contratos y con los eventos. Sí, gracias a Dios estamos con los eventos y seguimos ahí trabajando duro para poder brindarles también otros temas nuevos que ya vienen primicia 2025 con los carnavales también. ¿Tuviste la oportunidad de llegar al extranjero o todavía no? Por el momento no, pero estoy con ese objetivo, ¿no? De poder llegar y estoy 100% segura que sí vamos a llegar. ¿Cuántos años tiene nuestra querida Dulce Pasionaria? No, bueno, mi edad lo pueden saber todos, tengo 33 años. No parece, no parece. Oh, gracias. ¿Y cómo está ese corazoncito? ¿Soltera, casada, ilusionada? Ilusionada, sí, enamorada de todo mi público, nada más. Y aparte de este hermoso don de cantar, ¿qué talento más tienes? Bueno, en realidad me gusta hacer muchas cosas, pero tengo de profesión administración de empresas. Aparte de cantarte, ¿tienes su profesión? Claro que sí, yo creo que es importante también estudiar, ¿no? ¿De quién heredaste este don artístico? ¿De papá, de mamá, de un familiar, de un abuelo? Bueno, te cuento que todos mis familiares, les encanta cantar, les gusta bailar, yo creo que heredé de toda mi familia. Si tú le conoces a alguno de mi familiar por ahí, son pero 100% bailarines y cantantes, todos cantan, todos. Claro que no son profesionales, pero todos cantan. Cuando tenemos reuniones familiares, todos cantan. Yo creo que es de familia. Y actualmente, ¿cuántos trajes tiene Dulce Pasionaria?
Bueno, actualmente tengo 25. Las blusas lo diseño yo misma, mira. Tengo este modelo que yo misma me he inspirado. Me gusta hacer los detalles porque me gusta hacerlo como que enfocándome en los paisajes. Me gusta bastante las pedrerías. Qué mejor, pues, ¿no? Diseñarlo yo misma para poder lucirlo, pues, ¿no? ¿Dónde encontramos tus canciones, Dulce Pasionaria? Lo pueden encontrar, ¿no? En todas las plataformas digitales. ¿Cuál es la página oficial? Dulce Pasionaria. Número para contratos, no para maltratos, por favor. Claro que sí. Mi número de contratos es al 9931-62683. Invita a todos tus seguidores a seguir a esta hermosa página de Bellas de Folclor y un saludito. Claro que sí, invito a todos los seguidores, a mi público, que sigan a esta página Bellas del Folclor, que viene apoyando a todos los artistas y por supuesto todo artista siempre agradece el apoyo de cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. Cuídense.